Vamos a meternos de lleno a entender la psicología detrás del por qué juzgamos a los demás, que es algo que hacemos todo el tiempo. Y más importante aún, como un pequeño cambio de perspectiva, uno muy simple, lo puede cambiar absolutamente todo. A ver, hay que partir de una verdad súper simple. Todo el mundo juzga. Y no es necesariamente un defecto de carácter, ¿eh? Más bien es como una función que viene de fábrica, una parte de nuestro instinto de supervivencia. Fíjense, hay estudios que demuestran que nuestro cerebro, de forma casi automática, le pone etiquetas a la gente mucho antes de que nos demos cuenta. Todo con un solo objetivo, mantenernos a salvo y decidir si podemos confiar o no. Entonces, vamos a clavarnos un poco más en este instinto, para entender bien de dónde viene y por qué es tan poderoso. Es como si cada quien tuviera su propio reglamento interno, ¿saben? Unas reglas que se fueron escribiendo solitas con las experiencias de la infancia y con nuestra historia personal. Y ese librito es el lente con el que vemos y, claro, juzgamos al mundo. Pero ojo, no todo es supervivencia. A veces juzgar es simplemente un hábito que aprendimos de chicos. Otras es una forma de sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos, o una reacción a la envidia. E incluso a veces es una herramienta para que un grupo nos acepte. Bueno, hasta aquí todo bien. Es un instinto y tiene sus razones. Pero ¿qué pasa cuando este instinto nos falla? Porque vaya que nos falla. Vamos a ver cómo es que nuestro propio cerebro nos puede jugar chueco. Imagínense esta escena. Entramos a un gimnasio de esos donde levantan pesas en serio y vemos a una persona con uniforme de limpieza. El cerebro, en una fracción de segundo, hace una suposición sobre su fuerza, ¿cierto? Pero de repente, ¡pum!, la realidad nos da una cachetada. Resulta que esa persona es Anatoly, un atleta de élite que puede levantar casi 300 kilos. Toda nuestra suposición inicial, basada solo en la ropa, se viene abajo. Y la pregunta es, ¿por qué nos pasa esto tan seguido? ¿Por qué lo que vemos y lo que es en realidad a veces son dos cosas tan distintas? Pues no es casualidad, ¿eh? Es el resultado de ciertos sesgos cognitivos que todos tenemos. Una de las grandes razones tiene nombre y apellido. Se llama error fundamental de atribución. Suena complicado, pero es algo que hacemos todos los días. Cuando alguien hace algo, tendemos a pensar que es por cómo es esa persona, y se nos olvida por completo analizar su situación. Y aquí es donde se pone súper interesante. Miren la diferencia. Por un lado, nos vamos directo a juzgar lo de adentro, su personalidad, su carácter. Pero por el otro, ignoramos por completo factores externos muy poderosos, como la presión social, si tiene demasiado trabajo o si algo técnico está fallando. Y hay otro truco que nos juega la mente, la proyección. Piensen en un proyector de cine, pues nuestro cerebro a veces hace algo parecido. Agarra nuestras propias inseguridades, nuestros defectos, y en lugar de verlos en el espejo, los proyecta en los demás. Así es más fácil, ¿no? Y esto no es algo de ahora, ¿eh? La historia está llena de ejemplos. Pensemos en Van Gogh. Lo reducimos a un artista torturado y se nos olvida que fue un genio que cambió el arte para siempre. O Marie Curie, a quien le costó un mundo que le dieran crédito por su trabajo solo por ser mujer. Ok, ya vimos que nuestros juicios pueden estar súper equivocados. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema real? Pues las consecuencias son mucho más grandes de lo que uno creería. Y aquí viene lo más importante. Juzgar no solo le pega a la persona que es juzgada, al perpetuar estereotipos o aislarla. El daño más fuerte muchas veces es para la persona que está juzgando. Así como se oye, literalmente, no es una metáfora. El hábito de estar siempre juzgando a los demás tiene un impacto físico, real, en la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. A ver, fíjense en esto. Cuando estamos en modo juez, la amígdala, que es como nuestro centro del miedo, y el hipocampo se ponen a trabajar a 1000 por hora. Esto genera un montón de estrés y ansiedad. Y mientras tanto, la corteza prefrontal, la parte lógica, la que razona, pues como que se apaga. Es vivir en alerta máxima todo el tiempo y eso simplemente agota. Como bien dice la especialista Jean Holdhouse, juzgar crea dolor emocional, nos llena de ansiedad y dificulta ser efectivos. Es que nos mete en una espiral de pensamientos negativos que nomás no nos deja en paz y nos roba la alegría. Pero bueno, no todo está perdido. Hay una alternativa, una muy poderosa. Vamos a explorar cómo podemos cambiar el chip, cómo dejar de ser el juez para convertirnos en exploradores. La solución es tan simple y a la vez tan profunda que parece mentira. En lugar de juzgar de inmediato, hay que ser genuinamente curiosos. Tan solo cambiar el pensamiento automático por una pregunta tan sencilla como «¿me pregunto por qué?» puede frenar en seco todo el proceso. De inmediato baja la actitud defensiva y abre una puerta a la posibilidad de entender en lugar de solo asumir. Y para esto hay una herramienta buenísima.
La comunicación no violenta. Nos da 4 pasos súper prácticos. Primero, observa sin evaluar. Por ejemplo, noté que has llegado tarde 30 minutos. Segundo, expresa cómo te sientes. Tiendo a ponerme un poco ansioso. Tercero, identifica tu necesidad. Necesito tener claridad con los tiempos. Y cuarto, haz una petición clara. ¿Podrías avisarme con antelación la próxima vez? Y cuando empezamos a aplicar esto, los beneficios son enormes. No solo bajan los conflictos y las tensiones, sino que las relaciones mejoran, uno se entiende mejor a sí mismo, y lo más importante, rompemos ese círculo vicioso en el cerebro que nos tenía atrapados en la ansiedad. Así que la reflexión final es esta. Cada vez que elegimos juzgar, estamos cerrando una puerta. Nos estamos perdiendo de una parte de la realidad. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué podríamos descubrir si, en lugar de cerrarla, nos atreviéramos a abrir esa puerta con un poco de curiosidad?